Era 1995. Keanu Reeves tenía 31 años. El mundo aún no lo conocía como Neo de The Matrix ni como John Wick. Pero ya había protagonizado la película Speed. Era famoso, pero no era como otras grandes estrellas de cine. No era orgulloso ni arrogante. Era callado, amable y humilde. La mayoría de la gente no sabía que, antes de Hollywood, a Keanu le encantaban las matemáticas. Su padre era geólogo, alguien que estudiaba rocas y la tierra. Cuando Keanu era adolescente, pasaba horas resolviendo problemas matemáticos solo por diversión. Amaba los números y los patrones, y disfrutaba de cómo las matemáticas daban sentido al mundo. Un día, Keanu visitó una universidad en Los Ángeles. Un profesor amigo suyo lo había invitado a asistir a una clase avanzada de matemáticas. Keanu no quería llamar la atención, solo quería sentarse en la parte trasera, escuchar y disfrutar de la lección. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los estudiantes lo notaran. Comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Es ese Keanu Reeves? ¿El actor de cine? ¿Qué está haciendo en una clase de matemáticas? El profesor, el doctor Thomas Grayson, era un hombre mayor con cabello canoso y ojos agudos. Llevaba muchos años enseñando y era conocido por ser estricto y serio. Notó los susurros de los estudiantes y rápidamente se dio cuenta de la razón. Sus ojos se posaron en Keanu. Ah, el señor estrella de cine, dijo en voz alta, cruzando los brazos. Ya que estás distrayendo a mi clase, ¿por qué no vienes aquí y nos muestras lo que sabes? La clase soltó algunas risas. Esperaban que Keanu se sintiera avergonzado. El doctor Grayson caminó hacia la pizarra y escribió un problema matemático muy difícil. Estaba lleno de símbolos extraños y ecuaciones largas. Era un problema que ni siquiera sus mejores alumnos habían podido resolver. Los estudiantes sonrieron. Pensaban que Keanu intentaría resolverlo y fallaría. Después de todo, solo era un actor. Keanu no dudó. Se levantó, caminó hacia la pizarra y miró el problema. El profesor sonrió con superioridad, esperando verlo luchar. Pero Keanu no tuvo problemas. Tomó la tiza y, sin decir una palabra, comenzó a escribir. Paso a paso, resolvió el problema. Al principio, los estudiantes seguían susurrando. Pero pronto, la sala quedó en silencio. Todos lo observaban. La sonrisa del profesor se desvaneció poco a poco. La mano de Keanu se movía con fluidez, escribiendo la respuesta. Su trabajo era ordenado y preciso. Pasaron 10 minutos. Finalmente, dejó la tiza y se hizo a un lado. La respuesta era perfecta. Los estudiantes quedaron boquiabiertos. Luego, la sala estalló en vítores. El rostro del doctor Grayson se puso rojo. Miró la pizarra y luego a Keanu. Pero Keanu aún no había terminado. Se giró hacia el profesor y, con voz tranquila y educada, dijo. Cometió un pequeño error en su planteamiento. La sala quedó en silencio otra vez. Keanu caminó hasta la pizarra y rodeó con un círculo una parte de la ecuación del profesor. El rostro del doctor Grayson se tensó. Era un hombre orgulloso. No le gustaba que lo corrigieran, y menos delante de sus alumnos. Llevaba años enseñando matemáticas. ¿Cómo podía una estrella de cine, alguien que ni siquiera estudiaba matemáticas, encontrar un error en su trabajo? Pero, en el fondo, el profesor sabía que Keanu tenía razón. Volvió a revisar la pizarra. Había cometido un error. Finalmente, habló. ¿Quién te enseñó esto? Keanu vaciló un momento. Ya no miraba la pizarra. No estaba pensando en la clase. Estaba pensando en el pasado. Mi padre, dijo en voz baja. El ambiente en la sala cambió. Algunos estudiantes se miraron entre sí. Todos sabían algo sobre el padre de Keanu. Sabían que se había ido cuando Keanu era solo un niño. Sabían que había luchado contra la adicción. Sabían que había desaparecido de la vida de Keanu. Pero lo que la mayoría no sabía era que, antes de todo eso, antes de los errores y el dolor, el padre de Keanu había sido brillante. Había sido geólogo. Amaba los números. Keanu había pasado horas de niño sentado a su lado, observándolo escribir ecuaciones en servilletas y cuadernos. A su padre le encantaba explicar matemáticas. Y luego, un día, desapareció. Keanu nunca dejó de amar las matemáticas. Era lo último de su padre que podía conservar. El profesor suspiró. Sus hombros bajaron ligeramente. Se giró hacia la pizarra, mirando la solución de Keanu. Observando su propio error. Su orgullo luchó contra él, pero al final, tuvo que admitir la verdad. Tienes razón, dijo finalmente.
Kenú esbozó una pequeña sonrisa y se alejó de la pizarra. No necesitaba decir nada más. La clase terminó. Los estudiantes se fueron, aún emocionados por lo que habían presenciado. El doctor Grayson se quedó atrás, borrando la pizarra lentamente, sumido en sus pensamientos. Mientras Kenú tomaba su abrigo para irse, el profesor habló de nuevo. ¿Alguna vez has pensado en enseñar? Kenú sonrió. Creo que soy mejor aprendiendo. Pero no hablaba solo de matemáticas. El profesor lo observó irse, dándose cuenta de algo importante. Kenú no solo era bueno con los números. Era bueno entendiendo a las personas. Llevaba dolor dentro, pero nunca dejaba que se convirtiera en ira. Transformaba la tristeza en sabiduría. Tal vez, solo tal vez, Kenú había enseñado algo al profesor ese día. Kenú salió al aire fresco de la noche. Había venido por una razón, asistir a una clase de matemáticas y revivir su amor por los números. Pero ahora, algo en la conversación con el doctor Grayson se quedaba en su mente. La forma en que la voz del profesor se había suavizado. La forma en que había dudado antes de admitir su error. Le recordó algo. Un recuerdo que no había visitado en años. Tenía 10 años, sentado en el suelo de un pequeño apartamento en Toronto. Un viejo libro de matemáticas estaba abierto frente a él. La voz de su padre llenaba la habitación, explicando una ecuación. El aire olía a cigarrillos y café. Su padre golpeaba un lápiz contra la página. Las matemáticas son solo otra forma de ver el mundo, dijo. ¿Alguna vez has notado cómo las estrellas siguen patrones? ¿Cómo la música tiene ritmo? Todo está conectado. Incluso cuando la vida no tiene sentido, los números sí. Kenú asintió, demasiado joven para entenderlo del todo. Demasiado joven para saber que su padre se aferraba a algo, tal vez incluso a él, antes de desaparecer para siempre. El recuerdo dolía. Un claxon sonó en la distancia, sacando a Kenú de sus pensamientos. Respiró hondo, alejando la sensación en su pecho. Habían pasado muchos años. Había construido una nueva vida, lejos de esas noches en ese pequeño apartamento. Pero el pasado siempre encontraba la manera de alcanzarlo en los momentos de silencio. Mientras llegaba al estacionamiento, una voz lo llamó. Keanu. Se giró. El doctor Grayson estaba allí. Su postura ya no era tan rígida. Sus ojos se veían más suaves. Te debo una disculpa, dijo el profesor. Hoy cometí un error. No solo en matemáticas, sino sobre ti. Me equivoqué. Kenú lo estudió. No estaba molesto. Nunca lo había estado. Sonrió. Está bien. El profesor negó con la cabeza. No, no lo está. Su voz bajó un poco. ¿Me recuerdas a alguien? Kenú levantó una ceja. A mi hijo, admitió el profesor. Hubo un largo silencio. Dos hombres, dos historias. Pero, por un momento, un solo entendimiento. Un puente entre dos personas que entendían lo que significaba perder a alguien que amaban. Grayson dobló cuidadosamente el papel de nuevo y lo deslizó en su bolsillo. Sus dedos se demoraron sobre él, aferrándose a algo frágil. Luego, con un suspiro lento, se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos resonaron en el tranquilo campus. Kenú condujo por la ciudad, sin un destino fijo. El zumbido del motor del coche llenaba el silencio. Sus dedos golpeaban suavemente el volante. Pero su mente estaba en otra parte, atrapada en el pasado. Conocer a Grayson había sacudido algo dentro de él. Algo que había pasado años intentando enterrar. La voz de su padre. Las lecciones de su padre. Las largas noches inclinado sobre los libros de texto, luchando con ecuaciones, esperando impresionar a un hombre que nunca estuvo realmente ahí. De niño, Kenú se aferraba a esos pequeños momentos, deseando que duraran. Pero nunca lo hacían. Lo único que permaneció fueron los números. Las matemáticas. El orden silencioso en un mundo que a menudo se sentía caótico e injusto. Suspiró, sacudiendo la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Pero el pasado tenía bordes afilados. Y esa noche, se negó a soltarlo. Dr. Grayson estaba sentado en su oficina, mirando el papel arrugado sobre su escritorio. Sus manos flotaban sobre el teclado. Luego, finalmente, comenzó a escribir. Para Keanu Reeves. Asunto, una conversación. Keanu. No sé si leerás esto, pero quería decir algo que no tuve el valor de decir antes. Grayson miró el correo electrónico, con los dedos descansando sobre el teclado. Su café permanecía sobre el escritorio, olvidado.
Se había enfriado. Lentamente, volvió a leer la respuesta de Kenu. Pero esta vez, la leyó con más cuidado. Más despacio. Como si intentara sentir cada palabra. Kenu también había perdido a alguien. A su hermanita. Su padre había estado ausente. Y, sin embargo, aquí estaba un hombre que llevaba su dolor con bondad. Que no dejó que lo volviera frío. Que aún encontraba significado en aquello que una vez lo conectó con su pasado. Grayson se recostó en su silla y exhaló por la nariz. Durante años, había construido muros alrededor de su dolor. Había creído que la única manera de sobrevivir a la pérdida de su hijo era cerrarse al mundo. Pero Kenu no estaba huyendo de su pasado. Lo llevaba consigo. Y lo estaba convirtiendo en otra cosa. Las manos de Grayson se quedaron suspendidas sobre el teclado por un momento más. Luego, con lentitud y deliberación, escribió una respuesta. Kenu, me gustaría eso. Las semanas pasaron. Y ocurrió algo inesperado. Kenu y el Dr. Grayson comenzaron a encontrarse. No en el aula. No como profesor y estudiante. Sino como dos personas que se entendían. Se reunían en cafeterías tranquilas. En comedores abiertos hasta tarde. Incluso en la oficina de Grayson cuando el campus estaba vacío. Hablaban de matemáticas. De filosofía. De las extrañas formas en que la vida parecía conectar a las personas cuando menos lo esperaban. Y, poco a poco, hablaban de lo que dolía. Kenu compartió historias sobre su hermana. Cómo solía burlarse de su mala caligrafía. Cómo tenía una forma de hacer que incluso los peores días se sintieran más ligeros. Grayson habló de su hijo, Ethan. Como Ethan había pasado una noche entera resolviendo un problema de matemáticas solo para demostrarle que estaba equivocado, riendo todo el tiempo. Hubo largos silencios. Pero nunca fueron incómodos. Solo dos hombres sentados con sus recuerdos. Dejándolos existir. Una noche, mientras estaban en un restaurante casi vacío, Kenu sorbió su café y miró a Grayson. ¿Alguna vez piensas si estarían orgullosos de nosotros? Preguntó. Grayson vaciló. La pregunta lo tomó por sorpresa. Había pasado años castigándose por la ausencia de Ethan. Por todos los momentos que nunca llegaron a compartir. Se había enterrado en el trabajo. En la lógica. En ecuaciones que tenían respuestas. Porque el duelo nunca las tenía. Pero ahora, por primera vez en años, sintió algo cambiar dentro de él. Creo, dijo con cuidado, que estarían felices de que encontráramos a alguien con quien recordarlos. Los ojos de Kenu se suavizaron. Asintió, como si lo entendiera completamente. Y en ese momento silencioso, algo no dicho pasó entre ellos. Algo más profundo que las palabras. Una amistad. Un dolor compartido. Una promesa. Una promesa de que ninguno de los dos cargaría sus recuerdos en soledad. Los meses pasaron. Kenu y Grayson siguieron encontrándose. Sus conversaciones seguían entretejiéndose entre números y recuerdos. Pero algo más comenzó a suceder. Sanación. No fue ruidosa ni dramática. Llegó en pequeños y silenciosos momentos. Como la forma en que Grayson reía un poco más ahora. O como Kenu ya no tenía que esconder siempre su dolor detrás de una sonrisa educada. Una tarde, estaban sentados fuera de un pequeño café. La ciudad zumbaba a su alrededor. Kenu removía distraídamente su té. ¿Alguna vez te preguntas qué nos dirían si estuvieran aquí? Preguntó. Grayson bajó la mirada a sus manos. Había pensado en esa pregunta tantas veces. Siempre había dolido demasiado responderla. Pero ahora, se permitió intentarlo. Probablemente nos dirían que dejemos de sentirnos culpables por seguir adelante, dijo en voz baja. Los ojos de Kenu brillaron con algo profundo. Comprensión. Tal vez incluso alivio. Sí, murmuró. Lo he pensado mucho. Al viento cambió, trayendo consigo el aroma de la lluvia fresca. Y, de repente, Grayson se dio cuenta de algo. Ethan no se había ido. Así como Lila tampoco se había ido. Vivían en las historias. En los recuerdos. En la forma en que su ausencia había moldeado a quienes los amaban. Grayson se volvió hacia Kenu y sonrió un poco. ¿Alguna vez has pensado en enseñar? Preguntó. Kenu rió entre dientes. Creo que soy mejor aprendiendo. Grayson negó con la cabeza. No, dijo. Eres un maestro. Lo sepas o no. Kenu no respondió de inmediato. Solo se quedó con esas palabras. Dejándolas asentarse. Tal vez Grayson tenía razón.
Tal vez enseñar no era solo pararse frente a un aula. Tal vez se trataba de compartir. De transmitir algo. De ayudar a alguien a ver el mundo de otra manera. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que Ethan y Lila habrían querido para ellos. Las luces de la calle parpadearon, proyectando un cálido resplandor sobre la cafetería. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sintió solo. Y eso, al final, fue suficiente. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.